Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva edición de Alternativas. El gusto, por fin encontré el contacto de Verónica Silva. Le he estado cazando terriblemente durante algún tiempo y por fin se deja. Yo le quedo muy agradecido a Vero que nos acepte esta invitación. Bienvenida. No, gracias a ti, Pedro. De verdad estoy muy contenta de estar contigo, con tu público. Y bueno, aquí estamos para conversar de las salidas para nuestro país, que creo que es lo que más nos urge, Pedro. Gracias por esta linda invitación. Bueno, para nuestra audiencia, a más de haber sido candidata vicepresidencial del Partido Socialista, Vero es politóloga, socióloga y politóloga. Así es que en esas condiciones vamos Sí. ahora a aprovechar su presencia aquí para que nos cuente, aparte de su militancia, ¿no es cierto? Empezar, ¿por qué no nos haces un pequeño diagnóstico? ¿Cómo vos has visto la evolución de las distintas fuerzas sociales, de los intereses, de los proyectos, sobre todo dentro de la oligarquía, ¿no? Dentro de las clases dominantes que están llevando al Claro. país a una situación sin salida? Bueno, quizás hay que iniciar, yo creo, con la situación tan difícil que estamos viviendo hoy, las ecuatorianas, los ecuatorianos, que ya no se puede esconder más. O sea, crisis económica que vivimos, que se ha convertido ya en una crisis también política, social, profunda, quizás comparable a lo que vivimos a inicios de los años 90, ¿no? Entre el 96, el 2005, pero creo yo con un agravante adicional. Pedro, no sé si tú lo consideres así, que a esto estamos asistiendo también pues a esta derrota de lo que hemos llamado quizás esa derrota del sentido común, esas derrotas del sentido de lo que entendíamos por las democracias e incluso por lo que te entendíamos que es ser alguien de izquierda o las luchas por ser de izquierda. Esa alternativa que por mucho tiempo se fue construyendo de qué es una vida digna, qué es tener una mejor educación, qué es poder tener una salud de calidad, que llevemos a nuestros familiares y no se nos mueran en la puerta del hospital. Yo creo que hoy ese sentido común, esa democracia de alguna manera ha sido vaciada y no es necesariamente ahora el problema de cómo se está comportando la oligarquía, porque la oligarquía ha actuado así siempre. El problema es qué está pasando con esa ciudadanía que en algún momento sí tenía de tú las herramientas, quizás no suficientes de tú para acabar con la oligarquía, que bien habría sido en algunos momentos de la historia, bien habría sido posible, pero quizás no ni siquiera para poder aguantar algo tan terrible como es lo que estamos viviendo, por ejemplo, estas 4 leyes que quizás ya vamos a profundizar un poquito de ello más adelante. Entonces, yo sí creo que bajo el gobierno de Daniel Noboa, un claro representante de uno de los grupos oligárquicos de este país, el escenario se enmarca en un nuevo ciclo político, ¿no? Y esto hay que entender bien porque es un nuevo ciclo político que está marcado por este neoliberalismo que hoy tiene quizás esta perspectiva más global, que sería lo nuevo que hoy está viviendo el Ecuador, pues quizás ligado también a este avance del narcotráfico, ¿no? Y hay que entender, y esto es claro insistir, Pedro, que esto es un régimen político oligárquico que implica que los grupos económicos más poderosos de nuestro país se han apoderado de la política, se han apoderado de las instituciones, se están apoderando incluso de esos sentidos de tú, un poco de control, como la misma Constitución, las mismas entidades, no sé, como yo diría hasta la Corte Constitucional, ¿no? Ya no digamos pues otras entidades como la Fiscalía que prácticamente están en función del poder de turno. Y yo creo que esto, lo lamentable, amigos, amigas que nos escuchan, es lo que está generando, ¿sí? Esta violencia social que hoy vivimos los ecuatorianos, obviamente está ligada también a esta pobreza, sí, económica e incluso cultural que están generando estos cambios. De tal manera que lo que hoy, bueno, conlleva, ¿no es cierto?, todos estos, o lo que conllevan todas estas mafias, estos grupos criminales, eh, pues de alguna manera hace que ese sentido, ¿no es cierto?, común que anteriormente nos ponía en alerta, pues con toda esta falta del Estado social, pues nos está, vamos a decir, dejando sin una perspectiva clara de hacia dónde ir y quizás quedándonos lamentablemente en, pues,
la información muy de coyuntura tan efímera como es lo que hoy estamos viviendo con los medios de comunicación, ¿no? Con toda esta distracción que hemos vivido en estas últimas 2 semanas, que no nos permiten entender, sí, lo que para muchos expertos en este tema, pues se entendería como esta doctrina del shock, que quizás tú también en algún programa vi que hacías referencia un poquito a estos temas, ¿no? Solo Como pongamos el una nota al pie de encuentro, página para sí, nuestra audiencia. Naomi Klein es una politóloga o una economista también canadiense que ha hecho una serie de estudios y uno de ellos es formidable porque ubica cómo el capitalismo utiliza el shock, utiliza la catástrofe como un mecanismo no solamente de obtener muchísimas ganancias, sino también de profundizar y acrecentar su dominación sobre la gente, ¿no? exactamente. Y lo que hace, pues, es generar precisamente esta polarización que hoy estamos viviendo también en el Ecuador, y que hemos visto también en otras realidades, ¿no? Hemos visto en Estados Unidos también cómo se generan estos contextos totalmente polarizantes de Argentina, no nos queda muy lejos, ¿no? Ahora lo que intentan también hacer con Colombia, y que te impide ver cuál es la realidad, ¿no? ¿Cuál es esta crisis económica que hoy está, a la que estamos asistiendo, esta crisis de seguridad a la que estamos asistiendo, y no nos permite, pues, como digo, ver con claridad cuáles son las opciones que podríamos tener. Y Ahora, yo creo que sí, sí. esto se Ok. suma en las organizaciones políticas, sí, que tampoco, y no quisiera generalizar, Pedro, pero que tampoco son claras al momento de darnos cuáles son o cuáles podrían ser esas propuestas, ¿no? Y vemos que esa crisis de sentido también está dentro de la izquierda, también está dentro de ese progresismo, di tú, que al momento de ir construyendo fuerzas, di tú, más vivas, fuerzas que puedan ir tejiendo, ¿no es cierto?, una resistencia social más amplia, pues también se quedan, di tú, en la superficialidad. Y yo creo que ahora, con este pequeño análisis de cómo está funcionando eso, quizás tendríamos que ir, bueno, si es o no es posible construir quizás esas salidas, esas plataformas un poquito más amplias que recuperen y disputen ese sentido común para ir construyendo un poder político distinto, porque si no, pues la alternativa se va a quedar solamente con la oligarquía, y creo que de eso ya hemos tenido bastante. Ahora, la contestación prácticamente define lo que podría ser los 90 minutos que nos quedan de esta conversación, porque ha sido muy rica y yo quisiera irle viendo como Jack el Destripador, vamos por partes, ¿no es cierto? Vamos a ir cogiendo algunos pedacitos para ver si profundizas. Mira, tú Sí. dices, para hacer la polémica, ¿no? Dices, la oligarquía siempre ha sido así. Entonces yo te pondría ahí un interrogante y te diría, sí, tal vez, pero nunca antes la oligarquía se dio, puso la luz verde, se hizo el quite, viró para otro lado, lo que sea, pero con distintos grados de complicidad, ¿no es cierto?, para entregar su herencia al narcotráfico internacional. Yo creo que aquí sí se marca una gran diferencia. Es Claro, decir, los sí, sí. padres y los abuelos del actual presidente, de los actuales oligarcas, de los actuales representantes y operadores políticos, ¿no es cierto? También tuvieron esa actitud predadora, esa actitud del come solito y toda esa situación. Pero aquí hay un cambio con un alto grado de irreversibilidad porque abren las puertas para una espiral de violencia, una espiral de degradación que no ha habido antes. ¿Cómo entiendes tú, cómo captarías tú esta situación? ¿Son elementos internos, son elementos internacionales? ¿Es la crisis internacional del capitalismo? ¿Es el agotamiento de esta república oligárquica lo que está generando esto? ¿O hay otro tipo de factores? Bueno, mira, primero entendamos que este es un país con más de 7 millones de pobres. Si yo me explico cómo con 7 millones de pobres tú puedes, pues, tener una industria interna, cómo puedes mantener, pues, mínimamente, ¿no es cierto?, instancias productivas, cómo puedes mantener miles de trabajos que hoy, pues, prácticamente los hemos visto en la calle, ¿no? Ya parece ser que ese sentido de tú, que en algún momento creo yo que sí caracterizó a varios industriales de nuestro país, de darle ese sello de progreso, incluso tú podríamos decir, ¿no es cierto?, con apoyos
de los mismos gobiernos hasta de corte neoliberal, pero como tú bien dices, no cayeron en este acomodo que hoy vemos, por ejemplo, del sector financiero, ¿no es cierto?, que se hacen ciegos ante el lavado de dinero millonario que ocurren dentro de sus instancias, ¿no es cierto?, financieras. Entonces, lo que yo creo es que con esa condición de pobreza es muy difícil también mantener, yo diría, negocios que estén en regla, ¿no es cierto?, que estén en línea. Así que obviamente, como muchos de esos grupos son grupos que lamentablemente no están en la lógica productiva, muchos de esos grupos son grupos de la especulación, Pedro, pues obviamente pues recurren a este tipo de capitales, ¿no? Que te digo, no es nuevo, tú conoces mucho más que yo de este tema, pero veamos el caso mexicano, ¿no? O sea, ¿quiénes fueron los que de alguna manera impulsaron toda la red de narcotráfico en México? ¿Sí? Muchos de ellos pues eran los grandes poderes, ¿no es cierto?, importadores, muchos de ellos eran industrias que iban ya, no tenían el poder suficiente, ¿no? Después de la firma del NAFTA, por ejemplo, es claro cómo las redes del narcotráfico crecen en México cuando acaban con muchas empresas internas, ¿no? Con muchas empresas productivas internas. Entonces yo creería que sí es Perdón, una nota al pie de página. una marca NAFTA de, es sí, sí, el acuerdo de libre comercio de de, Norteamérica de que América del incluía Norte, sí, Canadá, Estados Unidos y México, que se firmó en 1994 y empieza justamente el mismo día en que se insurrecciona el Ejército Zapatista de Liberación zapatista. Nacional en Chiapas, ¿no? Exactamente. Sí, que es interesante esta fecha, ¿no? Porque si tú ves precisamente a finales de los 80, inicios de los 90, también inicia la crisis del sistema político mexicano, este gran partido político que era el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, ¿no? Que duró 70 años en el poder. Pero justo en esta fecha empieza a fraccionarse, ¿no? Y pues te das cuenta que no podían sostener más una economía así. Hoy es claro y se sabe, la economía mexicana pues sí, de alguna manera, para muchos analistas se puede decir que también es una economía que está sustentada por el dinero del narcotráfico, no han logrado salir de esto. Pero no es algo nuevo, como tú dices, yo creo que hay que tomar en cuenta casos muy importantes como el caso argentino, el caso chileno, el caso colombiano. Sí, recordemos, por ejemplo, la Argentina de la década de los 90, ¿no es cierto? El gobierno de Menem, ¿qué es lo que hace? Sin duda lo que hoy estamos viviendo aquí en el Ecuador. Y ya en esos tiempos, o sea, porque parecería ser que aquí el narcotráfico es una cuestión actual, no, es algo que fue de alguna manera muy permisivo y precisamente en este tipo de gobiernos. Cuando se empezó, por ejemplo, a privatizar los servicios de luz, de agua, de pensiones, fue en los años 90 bajo el gobierno de Menem, ¿sí? Esto también produjo un desempleo masivo, un colapso total de la sociedad y de alguna manera se conecta, sí, con el ingreso de fuerzas tú ligadas a mafias, de contrabandistas, narcotráfico, quizás no al nivel que tenemos aquí en el Ecuador, pero en Chile pasó lo mismo, sí, fue con la dictadura que iniciaron también muchos temas de contrabando y mafias en Chile. Entonces, todo este modelo neoliberal que ha sido muy permisivo con este tipo de economías, ¿sí? De venta de armas, de estos mercados y tú de trata de blancas, del, bueno, todo el mercado de la mafia, ¿no es cierto? Que hoy prácticamente pues ha sido legalizado, ¿no? Y en Colombia no se diga, está muy ligado a lo que hoy quieren imponer. Muchos dicen que Ecuador está viviendo este proceso de colombianización, ¿no? La tercerización de servicios en Colombia no es algo nuevo, esto viene desde los 80, 90. Y hoy, por ejemplo, cuando nos ponen de ejemplos a Colombia o a Chile, vemos que son modelos totalmente tercerizados. En esos países, si tú no tienes dinero para pagar tu salud, prácticamente te mueres, ¿sí? O sea, lamentablemente lo que hoy vemos es que lo que de alguna manera se intentó frenar y se logró frenar en el Ecuador de los 90 y 2000, que incluso tuvieron que caer presidentes, hoy prácticamente están retomando esa misma agenda económica que en otros países fue instaurada. Como tú dices, quizás lo que se podría añadir actualmente en el Ecuador es, claro, este impulso que han tenido muchos de estos grupos ligándose al narcotráfico. No es menor, Pedro, y esto hay que señalar porque los medios de comunicación lo han tenido muy tapado.
sea, que un expresidente, como fue el presidente Lazo, dueño de uno de los bancos más importantes de este país, por favor, su cuñado y casi su personal más cercano, pues haya estado ligado a temas mafiosos, ¿no? Incluso, no sé, este señor Lecaro, que ya pues debería estar aquí en el país, pero que Búsquele prácticamente caro, estaba ¿no? llevando, Es búsquele caro. exacto, estaba llevando prácticamente pues todos los negocios del Estado, ¿sí? Entonces yo sí creo que es importante, que es urgente ir entendiendo lo que está viviendo el Ecuador en un marco un poco más regional. No es algo reciente lo que estamos viviendo, este ya es una agenda vieja, vamos a decir, esta es una agenda que intentaron imponer también en el Ecuador, pero que no lo lograron. Por eso lo que yo digo es que debemos entender qué es lo que hoy estamos perdiendo los ciudadanos, las ciudadanas ecuatorianas, para no poner esos frenos que sí logramos poner en años anteriores, Pedro. Ahora, mira, yo quisiera subrayar o sugerir que nuestra audiencia subraye, más bien dicho, en tu análisis, en un análisis muy agudo, unos elementos que me parece que son claves para continuar el análisis de la coyuntura y sobre todo de las alternativas para el país. El neoliberalismo como un régimen promotor y productor de ciertas élites rentistas y especuladoras, pero además Claro. promotor a través de la desregulación de ciertas prácticas, del contrabando, el lavado y toda una serie de mañas, ¿no? De prácticas ilegales que el propio capitalismo subdesarrollado no contemplaba o no permitía antes o lo permitía en sus márgenes. Ahora, en tus paralelos es fundamental ubicar, cuando dices una colombianización, y haces el paralelo también con México. El problema es que en el Ecuador lo que en estos países hermanos tomó varias décadas, aquí ha tomado pocos años. ¿Cómo entiendes tú en tus estudios, ¿no? En este paralelo que estás haciendo, que me parece que es muy fructífero, ¿cómo entenderías tú la capacidad que tienen estos grupos para entrar como cuchillo caliente en mantequilla, pero también lo que estabas diciendo al principio, es decir, esta distorsión del sentido común que hace que el conjunto de la población esté totalmente amortiguada y admita y se trague estas ruedas de molino que son cotidianas, ¿no? Claro, bueno, ahí hay que entender eh, qué significa tener un sistema oligárquico, ¿no? Que no es lo mismo, y ojo, y esto hay que aclarar, que no es que estemos en contra de los empresarios, esto es algo muy, muy distinto, ¿no? De alguna manera, en un mundo capitalista siempre van a existir, pues, clases sociales, eso es así. Existen burguesías prácticamente en todos los países, ¿no es cierto? Pues sí, donde se rigen por el tema del capital. Pero hay que entender cuándo surgen las oligarquías. Por un lado, pues podríamos entender, sí, la presencia de estas clases dominantes, porque poseen los medios de producción, por ejemplo, ¿no es cierto? Fábricas, bancos, tierras, que es como se han venido construyendo estos grupos. Pero cuando llegamos a tener poderes oligárquicos, es cuando grupos reducidos, ¿no es cierto?, vamos a decir, de estas burguesías de alguna manera que tienen este poder, también logran, sí, cooptar prácticamente el poder político. ¿Sí? Y este es el verdadero problema. No es que existan ni tu gente que tenga dinero en nuestro país. Ojalá tengamos pues más gente consciente y que haga realmente un trabajo de pues generar dinero y dinero limpio, ¿no? Pero el problema es que cuando tienes oligarquías, como tú dices, se generan monopolios. Y estos monopolios son los que realmente están afectando a que exista pues una economía mucho más sana, una economía mucho más plural, una economía donde más gente pueda ganar. Son los Entonces, que si yo son sí creo que es el gran importante. obstáculo para que eso suceda, ¿no? Exactamente, o sea, yo creo que las oligarquías en América Latina han sido, di tú, el gran obstáculo para nuestro desarrollo. Muchas de esas oligarquías están vinculadas prácticamente a las agroexportaciones, no crecen de ahí, ¿sí? Vemos a la familia Noboa que su gran capital es precisamente eso, ¿no? Pues cultivar y exportar bananos, ¿sí? Y no han tenido o sea, ningún esfuerzo, pues por generar, di tú, un tipo de industria que pues realmente le dé más trabajo a este país. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos poderes que controlan
y que de alguna manera históricamente han venido controlando no sé, en este caso, pues la tierra, ¿no es cierto? Un modelo productivo. Yo creo que estos grupos, si han logrado resistir, lamentablemente es precisamente porque han tenido, ¿no es cierto?, este control de ciertos gobiernos. Y en algún momento, cuando se les intentó frenar, yo creo que sí fue, por ejemplo, en la época, no sé, en los años 70, ¿no es cierto?, cuando con Rodríguez Lara, quizás en algún momento también la presencia del expresidente, yo diría, Roldós Aguilera, ¿no? Pero veamos cuál fue el fin del expresidente cuando intentó hacer estos cambios. Y de ahí quizás en la época del expresidente Correa, ¿no? Se intenta poner quizás algunos frenos, pero hay que entender por qué al final, sí, tienes que recurrir precisamente a estos grupos para sostenerte. Y ahí yo creo que la pregunta también deberíamos hacernos, y tú ya como actores políticos, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en nuestro país para, o sea, qué está pasando incluso en los grupos políticos que permitimos que ese poder político se siga concentrando, ¿no es cierto?, en aquellos que tienen poder económico? ¿Por qué no hemos logrado ir desarticulando de alguna manera como se hizo, con los errores que puedan tener, pero que se hizo de tú en el modelo boliviano, que es muy interesante de estudiarlo, incluso en algún momento con los mismos mexicanos, ¿no es cierto? Hay ejemplos muy interesantes que logran dejar de lado a estas grandes oligarquías, ¿sí? Y si bien no desaparecen, pero no son las que cooptan el poder político. Hoy eso se está intentando hacer con Colombia, que ha sido un país que desde siempre han gobernado estos grupos, desde siempre. Hoy quizás es la primera ocasión que logran pues tener un gobierno realmente para la gente, desde la gente. Y creo yo que hay que entender qué ocurre, ¿no es cierto?, cuando surgen, por ejemplo, estos fenómenos de ruptura. ¿Qué es lo que pasa para no lograr estos procesos de separación de las oligarquías? Yo creo que eso le faltó al Ecuador y quizás deberíamos analizar un poquito más qué nos faltó para poder afinar en lo que deviene para nuestro Bueno, país. hagámoslo, Ahí es tú eres la- más tú- experto, ahí tú eres más experto que No, yo. no, tus reflexiones me parece que sugieren justo ahí una metodología, ¿no? Es decir, de pronto corriendo lista, así, así de sencillo como lista de compras, Claro. derecha, centro, izquierda, en esta comparación latinoamericana que creo además tiene mucho que ver, parece ser que te delatan el hecho de que estás estudiando allá en México en ciencias políticas, un posgrado. Yo creo que valdría la pena que hagas este ejercicio, ¿no? Que está contenido en como que estás con ganas de plantearlo, así es que vamos adelante con eso, así. Vamos viendo cómo ha ido cambiando la derecha aquí en Ecuador en comparación con los cambios que ha tenido en América Latina. Después vamos, qué es lo que ha pasado con los sectores de centro y luego qué es lo que ha pasado con los sectores de la izquierda. ¿Te parece? Sí, 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 no sé, quizás hagamos un pequeño contexto, no sé tú cómo lo plantearías, porque también desde nuestra línea, ¿no es cierto? O sea, tú ahí tendríamos ya que entrar Bueno, prácticamente la te doy propuesta pie de para que transición. empieces a capela. Mira, a ver, aquí tienes estás dando precisamente ese contexto, ¿no? Dices, a ver, es el neoliberalismo el que provoca estas transformaciones en la sociedad ecuatoriana, entonces empecemos. Esa derecha, expresión de los intereses más directamente vinculados con los sectores oligárquicos, ¿no es cierto?, tiene que entrar en un proceso de recomposición, porque antes de la cuestión oligárquica, digamos, también productiva, atrasada y todo lo que quieras, tienen que poco a poco irse adocenando, irse disciplinando en torno al tema especulativo, financiero, rentista al que hacías referencia, ¿no es cierto? ¿Cómo eso significó, qué significó eso en términos de la transformación de la derecha de las épocas que estabas hablando, es decir, desde los 80 hasta acá? ¿Y qué reto les ha planteado, por ejemplo, el surgimiento de otras figuras como un Daniel Noboa, ¿no? Empecemos por ahí. Claro. Bueno, a ver, mire, empecemos por ahí. Yo creo que uno de los puntos claros, como habíamos dicho antes de entender o sea, qué significado un Novoa, por ejemplo, yo diría que hay que entender, no sé, hasta qué punto el desarrollo mismo, por ejemplo, ¿no es cierto?, de esas fuerzas productivas de las que tú hablabas y de las que muchas veces la izquierda se ha jactado, ¿no es cierto?, en estos distintos gobiernos, de estas distintas luchas, lo que hoy vemos es que no ha bastado.
O sea, para entender cómo se ha ido fortaleciendo la derecha en nuestros países, que son países pobres, un país como el Ecuador, que tú dirías, ¿cómo es posible que después de la tragedia de un Lenín Moreno haya ganado un Lazo? O sea, es que era imposible que gane el Lazo. ¿Y cómo después de un Lazo puede ganar Noboa? Es que era imposible, o sea, todos decíamos eso era imposible. Claro, más allá de lo que yo sí considero que fue toda una elección fraudulenta, pero tampoco tuvimos tú las mareas de ciudadanos o ciudadanas yéndose en contra de los resultados. Mm. Entonces, lo que yo creo que hay que entender es que la transformación social jamás vienen como efectos automáticos, ¿sí? Y menos aún como efectos automáticos de lo que el Estado nos puede dar, que yo creo que fue uno de los errores que se fue generando en los 10 años del correísmo, por ejemplo, ¿no? Que si bien hubo un Estado de tú mucho más responsable, un Estado que empezó a gobernar para la gente, gobernar para para tener una mejor salud, mejor educación, mejor infraestructura, pero lo que nos dimos cuenta es que se fue desconectando a la vez, ¿no es cierto?, ese gran proyecto de gobierno de un proyecto colectivo, de un proyecto político que pueda dar sostén a aquello. Entonces, yo creo que si algo comprendimos en estos años, es que si no tenemos una conciencia política, Pedro, una conciencia política que nos genere también organización, pero no la organización de tú para las elecciones, ¿no? Porque ya vemos que eso también puede costarnos muchísimo. Pues si no tenemos eso, o sea, como la mira, nunca va a haber transformación para nuestro país. Sí, si no entendemos que el Estado realmente es la única salida que tenemos las clases populares, las clases medias, para poder generar nuevas condiciones, no nuevas, mejores condiciones o mantener condiciones dignas de vida, pues nunca va a haber un cambio del modelo que hoy vivimos. Entonces, el Estado está ahí no solo para administrarlo, el Estado tiene que estar ahí también para disputarlo, para democratizarlo. Tiene que ser visto como nuestra herramienta de servicio, ¿sí? Yo tengo una experiencia increíble, ¿sabes? Yo tuve la oportunidad de trabajar para un proyecto en España, en Madrid principalmente. Eh, Fue un tema de vamos a decir, yo no he sido parte de la Revolución Ciudadana, pero debido a mi formación, en fin, necesitaba una directora para el proyecto de hipotecas que el gobierno del Ecuador tenía en España, ¿no? Me pareció un proyecto lindísimo, imagínate todos nuestros migrantes con todos sus ahorros que habían logrado pues tener los ingresos para comprarse un pequeño departamento, muchos incluso unas casitas, ¿no? Llega la crisis inmobiliaria a España y miles de nuestros migrantes perdieron, ¿no es cierto?, esas casas y esos departamentos porque tú conoces mejor que yo el impacto de la burbuja inmobiliaria, pues un departamento que compraron quizás en unos 100.000 euros o 120.000, de pronto costaba 60.000, 70.000, pero el banco, sí, te cobraba todo el dinero y aparte te quitaba el departamento. Fue terrible. Y el gobierno logró, ¿no es cierto?, con abogados que se logró tener allá mismo en España, darles todo el sostén a estos ¿Qué migrantes años para que tuviste tú pudieran. esta participación allá en España? Yo viví esto, sí, fui ¿Qué años prácticamente, fueron? fue casi al final del gobierno, fue en el 2016, ya cuando se estaba terminando este proyecto, porque ya vino después Lenín Moreno y Lenín Moreno terminó esto, ¿no? Recuerdo incluso que fue una discusión muy fuerte que yo tuve con el entonces nuevo embajador, que era el embajador Roldán, papá del señor Roldán, ¿no? Del ex ministro Roldán de la ruptura de los 25. Pero bueno, ese es otro tema, quizás ahí podríamos profundizar. Que una de las propuestas del embajador era que la deuda, imagínate, de los migrantes que ya se habían librado, porque muchos migraron por las deudas de los bancos, la propuesta del embajador de entonces era que la deuda pueda ser cobrado por los bancos en el Ecuador, en ese entonces Les iba a hacer unos ese iban a favorcito. hacer el Pichincha. Bueno, lo hizo público, que tuvimos que decirle, embajador, pero ¿cómo puede usted decir eso? O sea, pudo haberle costado el puesto, en fin, tuvo que recular de la propuesta. Pero cuando yo me reunía con los migrantes, me reuní también con los hijos de estos migrantes, ¿sí?
y con chicos que habían vivido o habían logrado tener las becas que se logró en el gobierno de Correa. ¿Te acuerdas tú que les pagaban pues para que hagan posgrados en Europa? Bueno, yo me reuní con estos chicos y era impresionante. Me parece con mi chiquita, vaya mi amor. Eso. Sí, sí, estoy en una entrevista, amor mío. Entonces, imagínate que los chicos, ¿no es cierto?, becarios, yo les decía, bueno, pues tenemos que lograr y que acompáñenme a hablar con los migrantes. Y me decían, esa no es nuestra labor, ¿sí? O sea, yo les decía, bueno, pero sería importante que ustedes comenten cuál ha sido su experiencia como becarios del gobierno. Y me repetía la dirigente, imagínate, de los grupos de becarios, ese es un derecho nuestro, nos decía, ¿no? El gobierno tiene y debería estar obligado a darnos estas becas. Nosotros no tenemos que hacer nada por el gobierno ecuatoriano. Este es nuestro derecho. Pero hasta enojada esta muchacha, ¿no? Entonces yo les decía, oigan, pero de verdad, yo creo que no estamos entendiendo en el punto en el que estamos. Yo en ese momento ya era profesora universitaria y les decía, o sea, yo para lograr, ¿no es cierto?, una ayuda, sí, en ese caso fue el gobierno mexicano quien me becó, pues realmente teníamos que hacer todo un esfuerzo, ¿no? El gobierno ecuatoriano en mi época jamás te habría dado una beca de estudio. Y nunca comprendieron estos chicos, ¿no? O a lo menos con los que yo tuve la oportunidad Yo soy conversar. un genio, le estoy haciendo un favor al país, al gobierno, Sí, al venir a estudiar acá. exactamente, exactamente. Qué Nunca triste. hubo un trabajo político con estos chicos, porque lo que yo quería es que hagamos un trabajo interesante, ¿no es cierto?, entre los chicos becarios y los hijos de los migrantes para ver si ellos también podrían y tú acceder a estos temas universitarios que es posible siempre y cuando te organices un poquito. Nunca se logró hacerlo, principalmente porque no habían los canales desde el gobierno para poder tener este encuentro con los estudiantes becarios en Europa. Me reuní en España, me reuní con los becarios en Inglaterra y era lo mismo. Yo me pregunto, Pedro, ¿cuántos de estos becarios que recibieron dinero de los ecuatorianos, sí, hoy realmente han regresado y han dicho, bueno, yo que recibí esta ayuda, hoy realmente regreso a mi país a construir ese apoderamiento del Estado, sí, esa construcción de sentido que te Que no tiene digo, que ver con un gobierno, ¿no? Sino que tiene que ver una responsabilidad, un cariño, una gratitud con la patria, ¿no? o sea, es lo que yo, mira, yo viví eso desde el gobierno mexicano, ¿no? Yo estudié ahí y tuve incluso yo digo, gracias a ese país también logré ser profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero hay una construcción, ¿no es cierto?, de la nación mexicana, hay una construcción de lo público, ¿sí? Y a pesar de que yo ya no estoy en ese país, soy totalmente agradecida con. Pero yo creo que eso le faltó de alguna manera este gran proyecto. Y te digo porque incluso los mismos migrantes que eran receptores de esta gran ayuda, pues no se pudo después hacer ningún proyecto, incluso para beneficiar a la misma comunidad migrante, ¿no? Se fue perdiendo. Hoy justo comentaba con un compañero que también lo conoces tú, a Alex, le decía, Alex, pero no tendrás tú gente allá en España, aprovechemos, podríamos hacer una reunión entre migrantes. Y él también me decía, sabes que hemos perdido los contactos, ¿no? Con la gente de allá, que fueron miles, miles de migrantes. Entonces yo creo que la izquierda, si es posible llamarnos así, izquierda, de alguna manera perdió esa capacidad de ir construyendo también sus espacios de batalla, ¿no? De No, alguna manera ahí estás fuimos dando perdiendo unas claves los marcos del formidables análisis, ¿no? para precisamente hacer ese análisis crítico y autocrítico del centro y de la izquierda. Planteas el asunto, falta de trabajo político, falta de un trabajo orgánico que vaya más allá de las elecciones y de Claro. pronto falta de diálogo y falta de comprensión del momento histórico, ¿no? Yo creo que es particularmente interesante preguntarle a alguien que emerge como una vocera muy lúcida de una corriente que exactamente hace 100 años empezó a constituirse orgánicamente aquí en el país, ¿no? De las corrientes del socialismo, del comunismo, de las corrientes clásicas del marxismo aquí en la sociedad ecuatoriana, que han tenido, a pesar de que nunca han estado, digamos, propiamente en el poder, han tenido un papel fundamental en las reformas
más progresistas que ha tenido el país en este siglo. ¿Cómo entiendes Exactamente. tú esta transformación o cómo han hecho estas formas orgánicas para vivir esta transición y cómo han acabado en este verdadero callejón sin salida en el que varios de los errores históricos de la izquierda en otras partes del mundo, es decir, unos comunistas y unos socialistas oponiéndose radicalmente al peronismo en Argentina, un partido comunista en contra del Partido Socialdemócrata, permitiendo que ascienda Hitler al poder en Alemania, en fin, la falta de estos diálogos, la falta de poder estar a la altura de la historia, a la altura de las circunstancias, ha generado una serie de catástrofes en varias partes del mundo y aquí en el Ecuador volvemos a tropezarnos con la misma piedra. ¿Cómo entenderías tú este proceso y cómo endógenamente se están generando estas reflexiones que permitirían superar este periodo como para ver hacia un horizonte de convergencia? Bueno, yo creo que va ligado al análisis que ya decíamos, nuestra pérdida del sentido que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Y que de alguna manera sí se fue construyendo tú con fuerza en la década de los 70, por ejemplo, quizás también en la década de los 80, se fue construyendo de tú un modelo de posibles salidas, ¿no? No el modelo, perdón, el movimiento indígena, por ejemplo, en el Ecuador no surge de manera gratuita, ¿sí? Son años, ¿no es cierto?, de gente que realmente hizo un trabajo político quizás único con comunidades indígenas de base, incluso muchos ligados a la misma iglesia, ¿no es cierto?, que empezaron a ver cuáles eran posibles estructuras que nos podían dar salidas, que se logró, por ejemplo, como tú decías, en el 94 en México, con esta gran marcha que hacen los zapatistas, la gran marcha en el 92 de los indígenas ecuatorianos, y en sí este resurgir de nuevas fuerzas no fue gratuito, fueron quizás esos jóvenes, mucho más jóvenes obviamente que tú y que yo en ese momento, porque eran muy jovencitos, que dijeron aquí el trabajo político no puede ser solamente de pantalla, el trabajo político tiene que ser en el territorio. Pero ahora hay que entender cuáles son esos nuevos territorios, porque yo creo que lamentablemente el territorio que hoy podríamos ir disputando se vuelve también mucho más efímero, Déjame ¿sí? lanzo Porque yo unos veo que, comerciales, déjame lanzo unas cuñitas publicitarias para nuestra audiencia. claro, Estos procesos a los que está haciendo referencia Verónica podrían encontrar sí, en algunos casos testimonios de primera mano o de primera boca, como por ejemplo las entrevistas claro, que hicimos a Jaime Galarza Zavala del Movimiento Segunda Independencia en qué la lindo. formación tanto de lo que fue la Federación Ecuatoriana de Indios como después la FENOCIN, pero también del Ecuarunari, pero también con Gerardo Venegas de la izquierda cristiana en la formación específicamente de Ecuarunari, precisamente el tema dentro del mundo católico, ¿no? Qué Y bien. también lo que conversamos con Javier Garaycoa más recientemente, con Clodoveo Astudillo, con Eduardo Puente, con Juan Pazimiño, respecto a la formación del Partido Socialista primero y del Partido Comunista como parte de la convergencia de varias corrientes, de varias organizaciones, y una de ellas con un personaje que es formidable, Ricardo Paredes, que desde muy temprana edad está metido médico él y que desde la medicina rural, digamos, estuvo trabajando dentro de las comunidades, dentro de los guasipungos en ese entonces, organizando a la gente, inclusive mucho antes, no solamente que esté organizado el Partido Socialista, el Partido Comunista, sino mucho antes de que los indígenas puedan tener acceso al voto, que recién empieza en 1978, ¿no? Entonces, yo creo que Exactamente. Es vale la pena interesante. para nuestra audiencia si está interesada en entrar a estos detalles, a detalles respecto a los procesos a los que Vero hace referencia, pues ahí tienen una referencia, son documentos históricos. Por ejemplo, en el caso de Jaime Galarza, que nos dejó, yo creo que hay una cantidad de anécdotas, ¿no es cierto?, que no están Sí. registrados en ninguna otra parte que no sean en esos videos. Así es que sea un saludo para todos estos compañeros a los que estamos haciendo referencia, tanto los que están acá como los que ya no están. Qué bueno, Pedro, que hagas, sí, sí, ¿no? El gran Jaime Galarza. Yo mismo me voy a ver esas entrevistas, te agradezco, Sí. porque creo que es esa memoria viva
sí, que lo que nos queda muchos días son los videos, ¿no? Pero bueno, es importante retomar eso para entender un poco desde dónde se puede continuar, porque, perdón, pero la izquierda en este país ha tenido un recorrido muy largo y bastante interesante que yo digo, hay experiencias, por ejemplo, el mismo Fadi, ¿no? Que de alguna manera intentó ya El ser FADI este gran fue el amplio de Frente izquierda, Amplio de ¿no? Izquierda, que fue la Exacto, el Frente Amplio de convergencia Izquierda. con la que los distintos sectores de la izquierda enfrentaron la transición de la dictadura al régimen constitucional a finales de los 70. Exacto, y que bueno, yo creo que, o sea, si vemos ya un poquito la transición que hemos tenido como izquierda en este país, pues fue un momento muy, muy, muy importante. Entonces, lo que yo creo es que de alguna manera esa pérdida de sentido también es porque muchos de nuestros valores, pues realmente también, también han estado un poquito desvirtuados por la misma lógica de este neoliberalismo, ¿no? Muchos de los valores, di tú que hoy el sistema te pone como necesarios, no han sido disputados por nosotros. O sea, cuando hablamos del éxito individual, por ejemplo, cuando hablamos de este emprendimiento o de los emprendimientos sin límites, ¿no? De esta idea de la competencia Del como emprendedurismo base. individual, ¿no? Eso me parece que además estaba Exacto, presente, por ejemplo, en el ejemplo que dabas de los becarios, ¿no? Es parte de esta idea exacto. hedonista, narcisa, que tienen a veces sectores de la juventud y que está muy vinculado a un tema epocal del capitalismo por el tema del consumismo, ¿no? Por la profundización del consumismo. Y que yo siento, Pedro, que no hemos dado una alternativa hacia ello. O sea, no simplemente criticarlo, sino dar una alternativa, Claro, claro. ¿sí? Cuando vemos a nuestras representantes o nuestros representantes de izquierda, ¿no es cierto? Yo no veo mucha diferencia con lo que nos está proponiendo los de la derecha, ¿me entiendes? Es como que el modelo de valores prácticamente es lo mismo. Ya no tenemos ese sentido de tú del trabajo comunitario, ¿sí? De la solidaridad, de incluso pensar en los otros, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo con nuestros vecinos? Yo diría incluso con nuestros familiares. ¿En qué nos distinguimos de esos valores que nos está dando este modelo capitalista? ¿Sí? O sea, vemos también el enriquecimiento como una parte de una práctica normal. Yo diría, hay que también actuar contra ese sentido, vamos a decir, entre comillas, común que parece ser que se ha establecido en varias personas que nos representan desde estas fuerzas políticas. Y así, obviamente, volver a hablar de justicia social, por ejemplo, volver a hablar de la dignidad de nuestros pueblos, pero también desde el ejemplo. No podemos desconectarnos de la vida real de la gente, no podemos desconectarnos, ¿no es cierto?, de ese territorio, de esos vecinos, porque no hay más de tu fuerza real, ¿no es cierto?, que es el ejemplo, ¿no? Entonces yo sí diría que hay que ir construyendo ese sentido de la militancia que obviamente tiene que ir más allá pues de las pantallas y las redes sociales. Oye, y aquí este tipo de claves autocríticas en términos de una actitud personal, pero también en términos de una política cultural, pero también en términos de la definición de ciertas prioridades en torno a lo que podría ser una plataforma de lucha política, marcarían un proceso también de convergencia con otros sectores de la izquierda ya formada, pero también plantearían el desafío de que empiecen a emerger también expresiones progresistas, por ejemplo, dentro de sectores que hoy por hoy no han estado movilizados o que han estado movilizados de manera inorgánica. Yo pienso, por ejemplo, en esas juventudes, en esos estudiantes del octubre del 2019, de junio del 2022. ¿Cómo verías tú las posibilidades de que empiecen a estructurarse estos sectores y en torno a qué tipo de luchas? Bueno, yo diría que la principal lucha tiene que ser la recuperación del aparato del Estado y que la gente entienda, sí, que sin salud, sin educación, sin infraestructura básica, pues va a ser imposible construir, ¿no es cierto?, esa posibilidad de la vida digna que tanto queremos. O sea, si estas fuerzas políticas, ¿sí?, no logran llegar a un entendimiento común y decir qué es lo importante en este momento.
¿sí? Decir, aquí se defiende la Constitución como punto uno. Si tú analizas solo las cuatro leyes, sí, de barbarie, vamos a decir, que nos está proponiendo el gobierno, O sea, pues las cuatro cuatro leyes abusivas leyes, más 13 otras, ¿no? Cuatro leyes claro, trole más 13 otras. ¿Y a cuatro dónde leyes nos están Tory, llevando? A ver, claro. cuenta, empieza por favor con estas cuatro y con todas las barbaridades que nos han puesto encima. Exacto, entonces yo digo, o sea, cuatro leyes, ¿no es cierto? Empecemos quizás por la ley de solidaridad, que de solidaridad quizás no tiene nada, no es consolidar el estado autoritario que hoy estamos viviendo, Oye, te hago una lamentable. nota al pie de página también en esto. Es increíble que Sí. desde la época de Moreno ha habido una habilidad, parece ser que es la misma consultora internacional especialista en este tipo de operaciones psicológicas que vienen de la literatura, el tema de en 1900, en el 1984 había esta cuestión de que al Ministerio de la Guerra le decían el Ministerio de la Paz, el doble speaking, ¿no? El doble discurso. Y entonces tienen una habilidad increíble, un cinismo increíble para ponerle el nombre a la ley precisamente lo contrario de lo que verdaderamente es, ¿no? La ley de fomento productivo que terminó de arruinar el tejido productivo, la ley de defensa de la dolarización que vulnera al sistema de la dolarización en condiciones estructurales, la ley de apoyo humanitario, ¿te acuerdas qué barbaridad que terminó de destrozar y Apoyo de humanitario. precarizar el mercado laboral? Y ahora hablan de una ley de solidaridad y una ley de integridad que son exactamente lo contrario. Y di tú totalmente anticonstitucionales, ¿no? O sea, hay que Además, señalar que son leyes bueno, que van en contra incluso de una lucha de derechos por años. Entonces, yo lo que me asombra es eso, o sea, que empiecen a pasar estas leyes sin que exista una protesta real por parte de los sindicatos, incluso por parte de nuestros representantes, ¿no? O sea, yo veo que, o sea, bueno, ahorita empieza un poquito a levantarse esta crítica al gobierno, pero habrá que darle un poco más de sentido, incluso un poquito más de información para que la gente entienda de qué viene. Lo mismo diríamos con la ley de inteligencia, ¿no? Eh, yo diría, habrá que entender inteligencia para qué. Si tú ves la ley de inteligencia que más o menos se manejó con la misma línea en Colombia, pues era prácticamente una ley para ir en contra de todo aquello que esté en contra del gobierno de turno. Sí, lamentablemente fue así. incluyendo el tema del Legalmente se espionaje, empezó ¿no? a combatir Incluyendo el el tema del exacto. espionaje ahí. Exactamente. Sí, el derecho a la privacidad quedó prácticamente eliminado. Todas las responsabilidades penales que deberíamos tener todos los ciudadanos, pues se les quita a los agentes del orden con la posibilidad de que ellos puedan hacer lo que quieran, ¿no? O sea, caso Malvinas sería uno más entre tantos que podrían pasar sin ningún control por parte de las autoridades. Pero a esto hay que ligarlo. ¿Qué está pasando con el tema económico? Porque es lo que tú decías, son leyes trole. Nos hablan de un tema político, pero atrás se esconde todo un atraco económico. Aquí viene con claridad todo el tema de los gastos reservados. Y esto hay que tener mucho cuidado porque es lo que nos llevó a la gran crisis, ¿no es cierto?, de los finales de los años 90. Sin auditoría, sin control, esta ley está autorizando para que se usen los fondos públicos Para las sin generaciones más montarlos. jóvenes, sobre todo, esta referencia es muy importante, ¿no? Para las generaciones Exactamente. más jóvenes, el abuso de los gastos reservados fue crucial en la sistemática violación de los derechos humanos bajo el gobierno de León Febres Cordero entre 1988, 84 y 88, que fue revertido en gran parte por el gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja, pero que luego nuevamente se convirtió en la norma bajo el gobierno de Sixto Durán Ballén y que obligó inclusive al vicepresidente Alberto Dajic a salir corriendo, a huir del país, estando todavía en funciones, por el uso de los fondos reservados, ¿no? Fondos reservados son una parte del presupuesto del Estado que no se hace pública y que supuestamente debería hacer un seguimiento a la Contraloría, pero que en realidad no lo hace, ¿no? Y que no solamente que da lugar a negociados, a pagos y dineros mal habidos, sino que inclusive a cuestiones ilegales e indecentes, como es el tema de torturas, asesinatos, persecuciones y lo que ahorita Vero está subrayando, que es el tema del espionaje.
aquí en el Ecuador, mal que bien, ¿no es cierto? Desde hace más de 60 años el tema del espionaje a los opositores, de la persecución, al diputado socialista Diego Delgado, justamente en la época de Febres Cordero, le pegaron una paliza recordando lo que hicieron a Alejandro Carrión en la dictadura de Velasco Ibarra. Es decir, yo creo que Mm. estas prácticas, ¿no es cierto?, que parecerían cosa del siglo pasado, nuevamente se ponen como una eventualidad al día por el hecho de que se hayan ratificado estas reformas legales, que ya por el mero hecho de enviarlas a la Asamblea, a la legislatura, ya dan mucho que decir, ¿no? Sí. Y quizás en esto también ligarlo con el tema de la condonación de las deudas, ¿no, Pedro? A los grandes grupos económicos. O sea, nos están hablando de un tema y de pronto se van a un tema que no tiene nada que ver. O sea, Yéndose, como dices, no para hay eso pongo ningún la sesión que sentido, ¿no? De tuvimos integridad. con Juan eh, Falconi, distinguido jurista, ¿no? Es decir, es fundamental la unidad de materia. la Eso unidad de materia en las es el artículo leyes, o sea, 140, el dices, 136 de la Constitución, que dice que este tipo de leyes económicas de urgencia deben tener unidad de materia. ¿Qué tiene de económico precisamente que se cambie la paridad de género en las elecciones? ¿Cómo pueden meter un tema al mismo tiempo que meten cuestiones de cambios en las leyes de represión de los gastos reservados, una cosa así, ¿no? de la condonación de las deudas, ¿no? Donde incluyen estas remisiones tributarias que yo sí creo que realmente es otro golpe más al Estado, Terrible, ¿no? terrible. A los presupuestos que deberían ir para salud, para educación. Y esto digo que no nos asombre, que no nos llene de indignación, es yo creo lo que nos debe preocupar a los ecuatorianos. O sea, porque al momento en que están destruyendo el Estado, pues se convierten realmente en los criminales del Estado, Pedro. Se convierten realmente en los primeros que deberían ir presos en este país, porque quitarle el dinero que por constitución, que por derecho le corresponde a la educación, a la salud, es estar abandonando a esos niños y a esos jóvenes precisamente que sigan siendo pues cooptados por estas mafias y por estos narcotraficantes. ¿Cuántos de estos pacientes, por ejemplo, que necesitan diálisis, que murieron, pudieron haber sido salvados si es que el presidente Noboa hubiera pagado los 84 millones de dólares que debe al SRI y que no le da Ujú. la gana de pagar? Y que ahora ya Sí, que 65 millones de eso ya le borraron. Se borró el mismo, digamos. yo tengo una experiencia súper dura, ¿no? Mi padre murió precisamente en las puertas del hospital del seguro, ¿no? En Quito, porque no había un desfibrilador, sí, en el hospital docente de Ambato, y no había, ¿no? Entonces, transportarlo hasta la ambulancia, llegó a Quito, pagamos nosotros la ambulancia, obviamente, porque si no, igual no te daban ninguna posibilidad de transporte, pero igual murió por algo, por un aparato que te cuesta máximo unos $3.000, que debería existir, pero en todo hospital. Elemental, Sí, ¿no? la enfermera que vino con mi padre en la ambulancia de Ambato a Quito, lloraba, lloraba, me dio un abrazo y me dijo, mire, yo no debería estar aquí, me dijo, pero mientras estoy aquí, le aseguro que otros tantos pacientes más se me murieron en el hospital. Es terrible, toda la unidad de cardiología fue desmantelada, toda la unidad de cardiología. ¿Sí? El experto que teníamos para manejar esa máquina, obviamente no había cómo pagarlo. Bueno, Se toda fue. esa instalación adyacente que está inclusive separada dentro del HCAM, fíjate, para el tema No, de no, la es detección terrible. Entonces temprana me del pasa cáncer, esto. está totalmente inutilizada por falta de mantenimiento. Exactamente, y aparte ligado a esto, o sea, de tú tener todos los problemas que tiene, obviamente, el que vivas en una provincia, el que vivas en un cantón lejano, ¿no es cierto? En que si no vives en Quito, Guayaquil y Cuenca, pues prácticamente tienes más posibilidades de morir, como le ocurrió a mi padre. O sea, te digo, esta indignación que sentimos, las clases populares, las clases medias, debe llevarnos a ir construyendo este nuevo sentido común que le dé al país las soluciones que requerimos.
Y una de las soluciones es entender que la oligarquía no nos puede seguir gobernando, Pedro. La oligarquía siempre va a estar en función de sus intereses. La oligarquía jamás incluso va a ver por sus pares económicos. Hoy quizás estamos viviendo una de las peores crisis del sector productivo de este país, una de las peores crisis para los empresarios que realmente quieren hacer, ¿no es cierto?, sus negocios y su vida aquí en este país. Sí, yo tengo familia y tú que también se dedica mucho a la línea empresarial. Mucha familia tengo en Ambato. Te digo, y realmente están desesperados. O sea, desesperados porque están a un punto en que si no hay más consumo, van a tener que cerrar sus empresas. Porque es obvio, digo, es obvio, hay que entender y hay que hablar con el empresariado de este país, que no puede estar lejano a nosotros, porque no es en la empresa pues la que te genera fuentes de trabajo. Es el consumo, es la demanda de productos. Y si siguen acabando con la población, con la gente que podemos tener esa capacidad de consumo, pues van a acabar y van a terminar de acabar, obviamente, con el sistema productivo de este país. Así que también este llamado de gran unidad debe ser para el sector productivo y empresarial, que yo creo que tampoco estarán de acuerdo en que nos sigan gobernando estas oligarquías, porque siempre estos grupos monopólicos gobiernan de manera mafiosa, ¿sí? Gobiernan de manera perversa, porque acabar con el Estado es también acabar, y tú, con los agentes económicos que limpiamente pues quieren vivir bien en un país como tú, de desarrollo medio como ha sido el Ecuador, porque perdónenme, este no es un país pobre, este no ha sido un país pobre, este es un país que ha tenido ingresos, pues vamos a decir, de un desarrollo medio para América Latina, ¿no? Hay que preguntar dónde está ese dinero, ¿sí? Yo no sé, tú tendrás más claras estos datos, pero son como 100.000 millones de dólares que entran a este país, ¿sí? Y que están, se supone, rondando, pero ¿dónde? Que entran a los bancos de este país vía remesas, vía exportaciones, que entran vía muchas formas, pero que lamentablemente los bancos no quieren invertir la plata en el Ecuador. Ese dinero que es nuestro, Pedro, está saliendo. Así que hay que sentarnos con los bancos, con el poder financiero de este país y preguntarles si realmente quieren apostar pues por un país para todos o por un país pues solamente para los intereses de unos pocos. Oye, y planteamientos como los que estás haciendo y que estarían tácitamente planteando ya una lista de demandas o de pilares en torno a los cuales ir haciendo una convocatoria, Ujú. podrían abrir las puertas para un nuevo momento, para una nueva fase en ese proceso de unidad que tal vez llegó a un pivote, a un hito muy significativo con la firma de la unidad de la izquierda en esta campaña electoral. ¿Cómo ves la posibilidad de retomar ese proceso de acercamiento, esa discusión? Yo creo que es de las discusiones más serias que se ha dado, tal vez, como muy bien mencionabas hace algunos minutos, tal vez desde la época de la constitución del FADI. Yo creo que pocas veces ha habido una verdadera Sí. discusión de problemas reales que existen. Es decir, aquí es un tema de crítica y autocrítica para irlo superando, para ir superando estos obstáculos que permitan justamente una convergencia mucho más efectiva en términos políticos. Pues mira, sí, yo estoy muy ilusionada con que esa unidad sea posible, pero con una claridad primero del momento en el que estamos, ¿sí? Porque si bien necesitamos una unidad nacional, esa unidad no puede ser con la oligarquía, Pedro, y eso hay que tener muy claro. Los enemigos de este país, los enemigos del progreso, los enemigos de la salud, de la vida de los ecuatorianos, son y seguirán siendo la oligarquía. Hay que despojar a la oligarquía de poder político. Y si algún dirigente nos viene a decir que la unidad es con todos los frentes, incluyendo al señor Novoa, pues el camino no es por ahí. Hay que tener mucha claridad con quién es la unidad y obviamente con la oligarquía no puede ser ningún proyecto, por lo menos ningún proyecto democrático. Así que yo creo que hay que tener la claridad de decirle a la gente que sí se necesita, pues di tú, plantearnos estos lineamientos claros. Y primero, defender a la Constitución. Yo creo que hay que volver a retomar esa discusión y plantear, sí, abiertamente cuáles son los principios claves de la Constitución del 2008. ¿Sí? Dos, un proyecto de paz.
plantear cuál sería la estrategia de esta construcción de paz. Claro que queremos combatir a los criminales, claro que queremos acabar con esta zozobra que tenemos todos los días los ecuatorianos, que no podemos salir ni a la esquina, ¿no es cierto?, con tranquilidad. Pero obviamente de la mano con, ¿qué le estamos diciendo a nuestras fuerzas públicas? Hay Oye, 50.000 y en este punto efectivos tan que no específico, están, y en sí, este punto tan perdón. específico, disculpa que te interrumpa, pero tu compañero de fórmula, Pedro Granja, ha tenido una preparación académica muy específica. Y ¿cómo ves tú la posibilidad de que también se incorpore, digamos, de manera mucho más de largo plazo en la construcción de esta plataforma alternativa de los sectores del centro hacia la izquierda? Mira, cada vez me convenzo más que los proyectos jamás pueden ser personales, ¿sí? Si tú no tienes una visión de conjunto, una visión de país, una visión plural, una visión feminista, una visión de progreso, pues yo creo que tu construcción personal podrá apoyar muy poco. Así que todos los que estemos en esta vía serán y seremos bienvenidos, ¿sí? Pero no desde los personalismos. Tiene que ser desde, pues, las convocatorias más amplias, porque aquí hemos visto que también esos liderazgos caudillescos, Pedro, perdóname, pero a veces no logran entender el momento histórico y político que estamos viviendo. Y hoy necesitamos también nuevos liderazgos, pero nuevos liderazgos que entiendan que no pueden caer en fuerzas solamente personales. Así que Y en yo este sí creo tema que tan necesitamos delicado. redes comunitarias activas, ¿sí? Eso, de las Y redes comunitarias, esa entender. sería la visión alternativa en torno al tema de la seguridad ciudadana. Obvio, yo creo que, mira, obviamente, y si aquí tenemos gente valiosa, ¿no es cierto?, que entiende cómo entender la seguridad, cómo entender una economía, cómo, por ejemplo, transformar, ¿no es cierto?, una economía pequeñita como la del Ecuador, pero que si la entendemos como una economía regional ligada a la política de los BRICS, podríamos ser muy fuertes y quizás ocupar un poder fundamental en esta nueva conformación en la geopolítica mundial. Y yo digo, si esto no tienen claro nuestros líderes políticos, pues estamos perdidos, porque nada desde el individualismo, nada funciona. Así que esa nueva ética que se tiene que ir construyendo desde la política, y perdóname volver a esto, Pedro, porque es fundamental en este momento, tiene que basarse en el bien común. Sí, basta de ese cinismo político, basta de esa forma de aprovecharnos de las coyunturas, lamentablemente coyunturas vacías, de ese espectáculo que a veces quieren dar muchos personajes desde el poder, y basta de estas distracciones. Sí, aquí hay que recuperar un proyecto histórico que ha tenido este país, un horizonte claro, no sé, este horizonte que también nos llene de alegría, ¿no es cierto?, de pasión, de poder generar ese Ecuador que tanto queremos. Hoy nos quieren llenar de negativismo, de que ya viene el lobo, de que ya se nos llevan el IES, de que ya se nos acaba el país. No, no es así. Este discurso de la vieja oligarquía ha sido siempre, Pedro. Y ahí hemos estado, quizás no nosotros, ¿no es cierto?, pero han estado gente desde los 60, 70, 80, 90, 2000. Siempre ha existido gente, y no digamos mucho más antes, ¿no? O sea, tenemos aquí presencias, revoluciones importantes, ¿no? La revolución liberal, una de ellas, que han puesto hitos históricos para el Ecuador, para no darles en bandeja de plata a estos personajes que siempre existieron. En los años 20 fueron los mismos banqueros, ¿no es cierto?, de hoy, ¿sí? Fueron esos mismos banqueros que quisieron acabar con el Ecuador de entonces. Hoy no podemos permitir, ¿sí?, que a la luz del día se quieran llevar nuestro país. Y como tú decías, poner reglas claras. La banca de este país tiene que ser muy clara en sus finanzas. No podemos seguir lavando el dinero del narco, perdón, en las estructuras financieras. Eso ya se vio en México, eso ya se vio en Colombia, ¿sí? No nos veamos la cara. Si el negocio del narco sigue siendo fructífero en este país, es porque hay instituciones que están permitiendo que ese negocio sea rentable y obviamente, pues, que sea prácticamente amparado por la misma justicia ecuatoriana. Y eso es lo que no podemos permitir, Pedro. Así que recuperar el sentido de la política no puede ser un lujo. ¿Sí? Tiene que ser una urgencia histórica que nos permita devolvernos pues esos años donde podíamos salir al parque. Yo recuerdo, yo pude hacer eso, Pedro. Hoy con mi hija chiquita
me da hasta terror salir a la Claro, Carolina, claro, imagínate. así es, ¿no? Entonces, Mira, o sea, a la y ahí Carolina, estás ya no planteando, quiero ahí estás decir qué planteando está pasando en el dos sur de Quito, qué está vectores. pasando. Dos vectores fundamentales respecto a la política de seguridad ciudadana que no han sido tomados con seriedad. El primero es cambiar de una visión de la bala, empezar por la bala y acabar por la bala, a una política activa desde el territorio, desde la comunidad, de la organización ciudadana, ¿no es cierto? Actuando de conjunto para proteger la paz. Y la otra que me parece que es crucial y que yo insistiría, pero así como condición necesaria, aunque no suficiente, es decir, que tiene que ser una condición sine qua non, pero que tiene que estar acompañada precisamente con este cambio de visión estratégica, que es el acabar con la desregulación financiera, acabar con esta economía especulativa, que es la que en realidad hace tan jugoso el que las bandas transnacionales se estén llenando de sangre al país precisamente porque tienen un apetitoso aparato en disputa. Entonces yo creo que es crucial entender aquí de manera tan puntual, ¿no es cierto?, elementos que deberían ser planteados como un desafío a las distintas organizaciones, a las distintas fuerzas políticas, quiénes están a favor, quiénes están en contra. Me parece que es fundamental. Pero también mencionaste un elemento que es, yo te diría, paradigmático a propósito de los 100 años que estamos de este periodo de que se les paró el carro hace 100 años a la oligarquía plutocrática, ¿no? Que es el tema del seguro social. En la fundación del Seguro Social, paradójicamente, no solamente estuvo la izquierda clásica, digamos, sino que también estuvieron sectores sensibles del mundo católico. Es decir, cuando dentro del Partido Conservador, dentro de las posiciones de la Iglesia estaban las visiones más ultramontanas y duras del gamonalismo, con gente como Neftalí Bonifaz, apareció otra visión dentro de la Iglesia en la que pudo converger, aunque sea a escondidas, porque en esa época les daba vergüenza aparecer juntos a los curuchupas y a los liberales y a los socialistas, pero permitió converger a distintas posiciones dentro de las diferentes corrientes, las distintas tradiciones políticas del Ecuador, ¿no? Precisamente la historia da vueltas y ahora también se abriría la puerta para precisamente pararle el carro a lo que me estabas mencionando, ¿no? Esto de que ya viene el lobo, porque yo desde que me acuerdo vienen diciendo, es que ya el IES ya quiebra, mañana va a quebrar, si es que ya no hay nada que hacer, si es que no se sube, si no se sube la edad de jubilación, si es que no se privatiza, si es que no se reducen los beneficios para los afiliados. ¿Cómo ves tú, así con la misma precisión con la que has Desde planteado la esto? época de mi abuelita, me acuerdo yo. Claro, claro, claro. Entonces, ¿cuáles podrían ser los planteamientos que harías así de precisos como elementos que deberían incluirse en una plataforma de convocatoria en torno al tema del IES? Bueno, primero con el tema del IES, yo te diría, lo más urgente es que logremos que no se privatice, ¿no? O sea, que por favor entendamos que el IES es una entidad que tiene el suficiente dinero, ¿sí? Son 10.000 millones anuales que recibe el IES, que obviamente habrá que entender cómo se está invirtiendo ese dinero, Bueno, y ahí ¿sí? ya nos, Que ya aquí nos planteas un van a tema de decir, que se transparenten las cifras, porque, por ejemplo, la comisión de Augusto tiene de que la Torre habla que transparentar. fueron 3.500 millones lo que recibe y que no alcanza. En cambio, como bien mencionas, ha estado hablando de 10.000, el reporte de Marco Flores habla hasta de 12.000 millones de dólares. Entonces, primero el país tiene que conocer a ciencia cierta cuánto es lo que en realidad entra al IES y qué es lo que están haciendo con esa plata, porque es que no alcanza. Claro, claro. Sabes que en algún momento de la historia de mi búsqueda de empleo en el país, que es difícil a veces, ¿no? Yo iba a entrar al IES. Entonces, me iban a dar una dirección, la dirección de Relaciones Internacionales, me parece que era. Y bueno, y justo murió mi papá, bueno, fue imposible, nunca pude entrar al IES. Pero empecé a revisar, ¿no es cierto?, un poquito cómo funcionaba esta institución. Y me dijeron, en esa época, no te voy a decir los años porque, pero me dijeron, verás, si quieres entrar aquí al IES, tienes que hablar con los dueños del IES. Tienes que hablar con el comité de empresa, sí, principalmente, ¿no? Y pues obviamente con el de los trabajadores, o sea, prácticamente que te acepten tenía que tener la venia de estos grupos.
Entonces yo decía, bueno, transparentemos lo que es el IES en este país, por favor. O sea, veamos realmente quiénes no quieren que el IES tenga el papel transformador que podría tener para la vida de los ecuatorianos. Sí, aquí hay un colapso sin duda, pero también hay que ver cuál ha sido el papel de muchos sectores empresariales que con impunidad política, sí, no han estado pagando lo que deberían pagar y que lamentablemente hoy tenemos a miles de trabajadores sin aportar al IES. O veamos, por ejemplo, lo que hoy está ocurriendo, ¿sí? Con muchas de las empresas que ya no contratan a vendedores, ¿sí? Veamos lo que pasa en el Ipiales o en las bahías, Pedro, de Guayaquil o en muchas de las costas de nuestro país, que prácticamente se contrata gente sin ningún cuidado social, sin ninguna protección, para que vendan productos de muchas empresas de nuestro país, ¿sí? Entonces, yo creo que esto, ligado a esa mora millonaria que tienen con el IES, habrá que sentarles a estos empresarios y que muchos de ellos incluso siguen contratando con el Estado, ¿sí? O sea, por favor, aquí hasta la misma familia del presidente Noboa ha sido beneficiaria directa de condonación de deudas, ¿sí? O sea, yo creo que esto por un lado, y dos, también entender cuál es el papel tú de una entidad como ha sido el BIES, ¿no? Yo te digo, he tenido la oportunidad de, precisamente por esta posibilidad que en algún momento tuve de entrar a trabajar, al final no se concretó, pero yo pude ver cómo funcionaban otros sistemas a nivel europeo, ¿sí? En México, en Argentina. Oye, aquí en nuestro país, el BIES podría prácticamente ser una banca de primer piso, pero no les ha dado la gana, Bueno, por ¿sí? O ejemplo, sea, no, clarito en Brasil todas las presas hidroeléctricas, para que vean que se puede matar varios pájaros de un tiro, todas las presas hidroeléctricas, las más importantes, Yacyretá, la de Iguazú, ¿no es cierto?, fueron financiados con los fondos de los jubilados a través del Banco Nacional de Desarrollo, que sería el equivalente al Banco del BIES. al Grandes, banco de... grandes beneficios para el país, una mejora sistémica Exactamente. en la productividad, en las capacidades energéticas, en la matriz energética y productiva del país y al mismo tiempo una inversión rentable para los jubilados. O sea, imagínate, ni siquiera Europa, que se dice, bueno, es el centro, ¿no es cierto?, de la banca mundial, ¿no? O sea, tú ves un país como Suiza, por ejemplo, y Suiza tiene su banca pública. Cada uno de los cantones suizos tiene su banca pública, es decir, ni siquiera el país donde se hablaría del centro de la economía o de la banca, ¿no es cierto?, mundial, han dejado un poder tan importante como los bancos, como la administración del dinero, solo en manos de privados. ¿Y qué ha hecho la banca en Suiza, por ejemplo? Son los que invierten este tipo de banca, pues en la infraestructura nacional, como tú dices, las grandes empresas en Brasil fueron financiadas por estos bancos, bancos con plata de los depositantes de la gente, ¿no es cierto?, de nuestro seguro. Entonces yo creo que el IES podrían tener muchas salidas. Sería terrible que sigamos con estos cuentos que nos quieren dar estos neoliberales, que no es algo reciente. Lazo prácticamente quería firmar, ¿no es cierto?, la privatización del IES, ¿no es cierto?, con Y no han esas renunciado a avances eso, ¿ah? No han renunciado, están haciendo que no, agua, lodo, las cosas para que nos confundamos, pero siguen en esa y agenda. van a seguir en esa línea. Y yo creo que es por eso el desfinanciamiento que tienen muchos de los hospitales. Veía yo lo que están haciendo con el Hospital Eugenio Espejo. Te cuento yo, en enero, por un tema de salud, estuve en el Hospital Espejo. Es más, voluntariamente dije, voy a ir al Hospital Espejo. Te digo, era una lástima. A mí me daba una pena, ¿no? El tratamiento que se hacía y no por falta de los médicos, por falta de medicina. O sea, yo tuve que ir con mi suero, me compré mi suero para ver si así me lo ponían. Pero dices, no puede ser que un hospital tan importante como el Eugenio Espejo hoy esté en esa decadencia. Así que es Y importante eso al mismo, salvar. para nuestra audiencia es fundamental. Al mismo tiempo, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, no hay para un suero en el hospital y al mismo tiempo son más de 2.300 millones de dólares que el presidente y sus amigos no les da la gana de pagar Pagar. tanto al IES como al SRI. Exacto, entonces yo sí creería que hay que darle como salidas a esto, ¿no es cierto? Y obviamente hablar de una banca de primer piso que bien podría aliarse, ¿no es cierto?, lo que es el BIES con el Banco del Pacífico y fortalecer un banco real, un banco del Estado, como hay en varios países. O sea, esto no sería algo único. ¿Por qué tienen que seguir los banqueros o las dos familias o tres familias
de banqueros en este país, controlando prácticamente la economía de todo un país, ¿sí? Entonces, primero, una economía con empleo digno, que empiece a poner más gente dentro del sistema, que es lo más lógico, lo más obvio, ¿no? Como hoy nos quieren decir, prácticamente hay tanta gente que no está, o sea, que sería mejor que menos gente pues entre al servicio, el servicio social, ¿verdad? Prácticamente eso nos quiere decir el gobierno. Obviamente, punto dos, combatir esa evasión patronal que hoy existe y una universalización progresiva del sistema de afiliación. Yo creería que estas líneas podrían ir construyendo un Esto sistema más es muy sólido. importante, esto que estás De planteando esta es muy manera, importante porque he oído a significativas figuras del sindicalismo ecuatoriano, de la izquierda ecuatoriana que quedan atrapadas en la narrativa del gobierno de que no debió haberse extendido los beneficios del IES a los familiares de los afiliados, en fin. Esto que tú estás mencionando, que además está en la Constitución, ¿no? Es muy importante, esto está en la Constitución, no es un problema de parecer, es obligatorio el avanzar hacia la universalización del seguro social. Yo creo que es una conquista social inapelable, no puede retrocederse en esa situación. Y me parece una vergüenza que sea este tema el que a veces líderes de la izquierda, del movimiento, de los movimientos sociales, ¿no es cierto?, terminen apoyando, probablemente sin darse cuenta de lo que están haciendo, terminen apoyando una agenda tan reaccionaria como decir que a los hijos de los afiliados no se les atiende en el IES. Al contrario, lo que hay que exigir es que hayan los recursos, que la patronal pague al IES, que hayan los recursos adecuados y que además los canales regulares dentro del IES le den la mejor inversión, la mejor utilización a esos recursos, cosa que no necesariamente está sucediendo. Yo hago acuerdo a nuestra audiencia que fue el periódico Primicias el que se le chispoteó y sacó el dato de que el directorio del BIES, cuando no había plata para los afiliados, no había plata para los jubilados, no había plata para en el sistema de salud, estaban destinando 1.500 millones de dólares de la plata de los afiliados para comprar cartera de los bancos. claro, Entonces imagínate. yo creo que son, cuando nos dicen que es que no hay plata, como muy bien decías vos hace un momentito, ¿no es cierto? Cuando dicen que no hay plata, hay que ver las cosas con pinzas. No seremos la octava maravilla en términos de recursos, pero sí, ¿no es cierto? Hay suficiente plata. El problema es que eso de ahí va a los bolsillos equivocados. Exactamente. Y quizás ahí me hacías de acuerdo un poco de cómo se hicieron estas reformas estructurales. Tú hablabas del caso brasileño. Y yo creo que ese podría también ser un buen ejemplo, Claro. aunque Bolsonaro intentó minarlo, ¿verdad? Pero mira tú que no lo Bueno, pero logró. fíjate, acuérdate que Pero fue inclusive durante la dictadura militar de los años 60, que preservó sí, al BNDES y lo fortaleció el esquema, ¿no? Es decir, que claro. inclusive, o sea, aquí tenemos una oligarquía aquí, criolla, a propósito de lo que conversábamos al principio de nuestra conversación, de nuestra sesión. La oligarquía local está yéndose más al extremo de lo que en su momento fueron los dictadores del Cono Sur, ¿sí? O sea, más papistas que el Papa. Sí, quizás también ligado un poco, yo creo, a esa falta de patriotismo que les ha caracterizado a las oligarquías ecuatorianas, ¿no? O sea, nunca entendieron quizás la construcción de la nación ecuatoriana, o sea, no les interesó, o sea, no quieren a este país, o sea, están más cercanas a un modelo norteamericano, o sea, imagínate, sus hijos nacen de Bueno, manera su propio presidente es ciudadano su gringo, ¿no? propio presidente, ¿no? Digo, ¿qué le podría haber faltado a un joven Noboa, a un niño como Noboa para nacer en el Ecuador? Aquí podía tener todo, pero no, querían que el niño naciera en Estados Unidos, ¿me entiendes? Eso ya es un mensaje claro de cómo están pensando, ¿sí? Esas élites económicas. Son élites que no entienden la construcción de nación, la construcción de un sentido, ¿no es cierto?, patriótico, y lo vemos en su forma de gobernar, ¿no? Ahora, Entonces yo diría parte de esa agenda antipatria incluyen elementos tan delicados, tan hasta irreversibles como son el tema del petróleo y de la energía. ¿Cómo verías tú el pivote, digamos, de un programa común del centro hacia la izquierda
en torno a la defensa de nuestros acervos, pues, nuestros recursos naturales y sobre todo hacia el futuro tecnológico del país, cuyo pivote central ahorita es el cambio de la matriz energética. Bueno, es muy clave, ¿no? Es muy clave porque incluso hay que entender que esto está ligado ya con la ley que nos está proponiendo el gobierno. O sea, aquí hay una ley supuestamente de protección de áreas naturales que va en la línea que tú dices, protección, pero que no tiene nada que ver, que prácticamente es legalizar el saqueo de los territorios protegidos. Y yo creo que habrá que tener una propuesta clara sobre eso. O sea, hoy están facilitando las concesiones en zonas de biodiversidad, zonas protegidas, zonas que afectan directamente a comunidades indígenas y campesinas. Hoy lo que estamos viendo en casos tan, vamos a decir, tan sensibles como las naves, por ejemplo, o lo que estamos viendo, pues sí, en varios lugares, lo que vimos el tema Olón, ¿no es cierto? Que sería otro ejemplo. Es prácticamente la invasión de territorios con la ley en mano, ¿no? Ignorando incluso los referendos ciudadanos que se ha hecho, convenios internacionales. Hoy el tema de la minería ya ni les importa, que era una de las propuestas que nos hizo el gobierno de Noboa, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que estar muy claros porque hoy hay toda una estrategia legal, Pedro, para favorecer, sí, a esta oligarquía rentista en contra, pues, de una agenda, vamos a decir 2030, en una agenda de tú que vaya más ligada a la protección de nuestro medio ambiente, de la biodiversidad, de lo que también ha sido un sello como ecuatorianos, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí tendríamos que unirnos, ¿no? Más allá de hacer consignas desde muchas organizaciones con las que sin duda compartimos, pero esas consignas deben transformarse en hechos políticos, ¿sí? Porque ya hemos visto suficiente que la unidad y decir, sí, aquí el pueblo unido jamás será vencido, parece ser que no basta. Sí, necesitamos dar ese salto y tener estructuras que nos permitan poder ejecutar también desde estos espacios, desde estas nuevas inteligencias, el gobierno, Pedro. Y si no tenemos la claridad, la organización y la gente con la que podamos construir eso, pues van a ser esfuerzos que se queden solamente, di tú, en la oposición, ¿sí? En estas luchas que quizás levantamos la voz, pero no somos escuchados. Así que hay que empezar a construir desde ya ese gran frente de unidad nacional, pero obviamente sin la oligarquía de este país, que nos permita dar las certezas urgentes que hoy necesitamos en varios frentes. Pero claro, uno de esos frentes es el tema ambiental. Elementos muy claros, Vero. Yo creo que es crucial el que el país siga debatiendo temas como los que estás planteando y ojalá puedan convocar a figuras jóvenes, sobre todo mujeres. Ahora tenemos a Luisa González, a ti, a una cantidad de nuevas Gracias. dirigentes en el país que podrían tener la voz cantante en torno a este proceso de unidad, a este gran frente nacional al que estás convocando, ¿no? No sé si quisieras redondear con unas últimas palabras de esta sesión que creo que ha sido muy enriquecedora para nuestra audiencia. No, para mí más, Pedro, de verdad, poder conversar con alguien como tú que pues nos das tantas líneas para entender, ¿no es cierto?, por dónde poder ir construyendo ese Ecuador que queremos. Y espacios como estos, ¿no? Como hemos dicho, la construcción de sentido también se hace con herramientas y una de esas herramientas es la comunicación. O sea, basta aprender la televisión para saber de qué lado está la televisión abierta en nuestro país. Así que este tipo de espacios nos permite tener la posibilidad de construir ese Ecuador que Está a queremos. tus órdenes, Yo ¿no? quisiera, Modestamente está a tus órdenes. Cuando quieras, estoy totalmente a tu disposición. gracias, Pedro. Sí, yo, genial, encantada de seguir conversando contigo. Mira, yo lo que me gustaría compartir con tu público es que ya estamos organizando algunos foros, sí, de discusión sobre temas que deberían ya importarle a la ciudadanía, ¿no? El día de ayer se organizó un importante foro en la Universidad Católica, precisamente discutiendo hacia dónde va el trabajo en este país, qué está pasando con el trabajo en este país. Se invitó pues a varias dirigentes,
unas de sindicatos, otras de organizaciones sociales ligadas a la economía popular y solidaria, ¿no? Estuvo la presidenta de la CEOLS, estuvo el presidente de los eléctricos, sí, pues sí, estuvo otra compañera que se me va ahorita el dato, pero te digo, Ahí empezar también, a juntar. también remito a nuestra audiencia a la conversación reciente que tuvimos con Marcela Arellano justamente sobre este tema, ¿no? De nuevo, Sí, las ayer mujeres arrasando en el tema de la dirección dentro de la izquierda. Me parece muy bien. sí, justo eso te iba a decir. Bueno, ahorita te digo quién más estaba ahí, pero a ver, déjame ver si me sale aquí. Bueno, pero lo importante es eso, ¿no? Poder seguir articulando con espacios de YouTube con los que ya nos conocemos, pero que a veces no tenemos como esa voluntad de decir, bueno, pues bueno, vamos a sentarnos para construir ese proyecto de nación o no. Y yo sí creo que la izquierda, el progresismo, los que amamos este país, los patriotas, las patriotas, o sea, todos debemos empezar a decir, sí se puede, sí, acabar con estos grupos oligárquicos que en algún momento intentaron incluso acabar con nuestro país, sí se puede dejarlos de lado. Yo sé que esta política del miedo, del terror, de que nos van a meter presos a todos, porque ese es el mensaje que nos quiere dar el gobierno, pues obviamente nos atemoriza, pero de temores nunca han salido las grandes transformaciones y construcciones, ¿sí? Hoy la política en nuestro país también necesita de gente valiente, Pedro, de gente que esté dispuesta, pues sí, a darlo todo sin personalismos, como te digo, dejando de lado quizás esas estructuras más, sí, quizás más personales, ¿no? Que yo creo que estamos en un nuevo momento y pues dándonos paso también a esa unidad de corte más horizontal, no, que no dependa solamente de una u otra voz y que el que salga o la que salga pueda asumir esa responsabilidad de ese salto y de ese cambio que requiere el país. Como te digo, defensa de la Constitución, una urgente estrategia de paz, que dejemos de lado esa apuesta, ¿no es cierto?, por la militarización, por hacer de nuestros niños, de nuestros adolescentes, unos delincuentes, porque así es la propuesta del gobierno, de invertir de manera urgente en la educación, en la salud, en sacar de la pobreza a esos barrios que de verdad es infame lo que hoy estamos haciendo con los barrios populares de nuestro país y ver ejemplos interesantes que no están lejanos a nuestra realidad, por ejemplo, como lo que ocurrió en Medellín. Yo siempre pongo el ejemplo de Medellín porque no te estoy hablando de Suiza, no estamos hablando de algo lejano. Medellín, una ciudad que quizás vivía horas más oscuras como las que hoy vivimos del Ecuador, pero que lograron salir de este flagelo. ¿Cómo lo hicieron? Se sentaron los empresarios de esa ciudad, se sentaron los políticos, el alcalde Fajardo en ese momento, se sentaron las universidades que hoy han estado calladitas de nuestro país, ya no hablan mucho, ¿no? Habrá que ver por qué. Y dijeron, vamos a apostar por sacar a nuestra ciudad, que amamos, decían ellos, ¿no es cierto?, de este fracaso social que hoy tenemos. Y dijeron sí, ni un peso más. Así dijeron los gran cacao, porque así se dicen los grandes empresarios, ¿no?, antioqueños. Ni un peso más de la plata del narco se va a lavar ni en los bancos ni en nuestras empresas. Uno. Dos, un gran presupuesto del presupuesto del municipio fue destinado a las comunas más pobres, la comuna 8, la comuna Santo Domingo Sabio, como unas 4 comunas que eran prácticamente el lugar donde las mafias habían hecho sus puntos de reclutamiento. Apostaron porque Medellín sea la ciudad más educada de Colombia y lo lograron, Pedro. Hoy Medellín es un referente de educación, de inversión en tecnología, es un referente para empresas transnacionales incluso. Sí, o sea, digo, no es el modelo revolucionario que ya muchos quisiéramos, pero dentro de las mismas herramientas que te dé ese capitalismo, han logrado salir y han logrado hacer de Medellín pues una apuesta social importante, ¿sí? Y ojo, un segundo punto. Ellos dijeron, no vamos a tocar nuestras empresas públicas. Hay que ver el modelo Medellín. Tienen un modelo impresionante de empresas como electricidad, telefonía, el agua potable. Sí, empresas que en otros lugares de Colombia se privatizaron, en Medellín no se han tocado y son una fuente importante de ingresos para la ciudad. Sí, incluso de ellos logran exportar luz eléctrica hasta Centroamérica.
logran exportar su telefonía pública. O sea, ¿es posible mantenerlo público en un mundo capitalista? Sí, es posible, ¿sí? Lo que es necesario es tener gente valerosa, valiente, que amemos a este país y que digamos, sí se puede dejar de lado las mafias. Este es un país, perdónenme con el respeto a nuestros hermanos haitianos, pero esto no es Haití, por favor. Sí, este es un país rico que tiene recursos minerales, recursos petroleros, ¿no es cierto? Que tenemos, incluso tenemos remesas millonarias por nuestros hermanos migrantes. Usemos esos dineros, ¿sí? Para transformar la economía interna, para darle más sentido común y quizás tengamos en mira, yo diría, ejemplos más importantes. Veamos lo que está ocurriendo con los BRICS a nivel internacional y veamos cómo países vecinos, como el mismo Brasil, ¿no es cierto?, conectándose con economías como la China, como la India, están poniendo al Estado como el punto central del juego económico y del juego político, ¿sí? Necesitamos un control estratégico de nuestros sectores claves. ¿Qué está haciendo Novoa? Quiere acabar con la energía, quiere acabar con la banca, quiere con la banca pública, ¿no? Lo que hablábamos del tema IES y BIES. Es urgente retomar estos puntos estratégicos, Pedro, porque si no, obviamente van a acabar con el Ecuador. Así que lo que hoy le conviene al modelo ecuatoriano es también plantearse un modelo de soberanía, ¿sí? Y de una, yo diría, de un modelo multipolar, ¿no? Donde obviamente tenemos que rechazar lo que ya nos está planteando el gobierno, esto de las bases extranjeras, ¿no es cierto? Y con este discurso de la inversión extranjera que no ha llegado en años, yo no he Ni visto llegará. aquí ninguna inversión extranjera buena, ¿no es cierto? Y que obviamente empecemos a hablar de estas alianzas estratégicas y decirle con un no gigante, no a la injerencia internacional violando nuestros derechos. ¿Es posible algo diverso para el Ecuador? ¿Es posible una vida distinta? ¿Es posible salud, educación de calidad? Claro que sí, con un proyecto político, obviamente, pues que llame a la unidad y a la unidad, como te digo, desde la dignidad que nos ha caracterizado a los ecuatorianos y ecuatorianas, Pedro. Clarísimo, muchísimas gracias, Vero. Temas cruciales y Sí. muy movilizadores. Ojalá que el debate nacional permita ir construyendo un proceso para recuperar nuestro país. Un gran abrazo, cuídate. Chao, Pedro. Muchas gracias. A ti. Ya Chao, viene nena. también mi hijita. Chao, belleza. Chao, chao.